Bueno, en nuestro caminar por Lucas vamos a continuar, nos vamos a garantizar que todos hayan visto Lucas sin lugar a dudas. Y como verán, Lucas siempre trae muchas sorpresas. El día de hoy nos va a involucrar de una manera impresionante. Vamos a estar en el capítulo 18, en el versículo 9. Esta porción lucana es solamente de este evangelio, podríamos decir es inédita de Lucas. Esta parábola tiene un contexto que simplemente no va a pasar nunca de moda mientras haya humanos sobre la tierra, porque se dirige específicamente a los que se consideran justos. Este es un lugar que de vez en cuando tú y yo hemos visitado. Nos consideramos justos en algunas cosas, o nos justificamos para otras, lo que nos hace justos ante nuestros propios ojos. Es por eso que digo que esta porción no va a pasar de moda nunca. Ya veremos algunos ejemplos posteriormente, pero por lo pronto vamos a ver la palabra de Dios, que es el texto. Empieza en el versículo 9 del capítulo 18. Leemos que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea que ahí podemos involucrarnos completamente, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es palabra de Dios. Cortita, directa, a la cabeza. Tiene mucho más de lo que ustedes piensan. Es realmente impresionante lo que vamos a ver y cómo nos involucra a todos nosotros. Hay que decir entonces que el publicano es la expresión mexicana de lo que decimos un sueño guajiro. Eso quiere decir algo imposible de lograr. Verse justo, justificarse uno ante todos los demás. Es una burda utopía. Eso quiere decir un sueño guajiro. Algo que se piensa que se puede lograr, que está bien, pero que realmente es todo lo contrario. En este estado de engaño, en su mente, la actitud del fariseo era la de menospreciar a los demás. Entre todos los que hacían esto, nuestros amigos los fariseos eran la nata de la crema, o la crema de la nata. Esta era, como decíamos y vemos, una actitud discriminatoria constante. Ahí es donde estamos involucrados al 100. Todos discriminamos algo por naturaleza. Discriminamos porque a alguien le huelen los pies. Discriminamos porque a alguien le huele la boca. Discriminamos porque a alguien le vieron un animalito en el pelo.
Discriminamos porque alguien habla con cierto acento. Discriminamos porque alguien no tiene acento. Discriminamos porque no entienden o porque entienden de más. Ustedes díganme por qué no discriminamos. Por lo que comen, por lo que piensan, por lo que visten, por lo que hacen, por lo que dejan de hacer. Así que es una situación importante. Por lo cual podemos decir que esta situación sigue persistiendo el día de hoy. Vemos entonces que los fariseos eran el grupo que estaba arriba de los otros grupos. Y los demás pues quisieran pertenecer a ese grupo. Siempre en algún lugar hay un grupo que es el grupo que está en la frecuencia modulada, en la onda, en lo in, los que mueven el tapete, los que quitan la alfombra. ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela? Siempre había un grupo que tú querías pertenecer porque traías calcetines de color intenso. Hoy a lo mejor es de colores o de puntitos. O las chicas porque llevaban medias. O porque se depilaban. O porque se dejaban de depilar. Los grupos se hacían tremendos. ¿Qué tomaba para ti que fueras aceptado? ¿Que fueras rapado? ¿O con el pelo largo? ¿O pintadas las mujeres? ¿Qué tenías que hacer? ¿Fumar? ¿Maldecir? ¿Golpearte? A la salida nos vemos. ¿Irte de pinta? ¿Tener novio? Las que tienen novio y las que no tienen novio. Siempre hay grupos. ¿Qué tenías que hacer tú? La historia de hoy enfatiza las distinciones sociales, las religiosas y las morales. Ya ves que los moralistas nunca faltan. Esto se hacía entre los fariseos y los publicanos en el tiempo de Jesús. Además, vamos a ver aquí algunos principios básicos de la adoración que Dios espera que sus hijos le rindan, cosa que es muy importante de aprender de estos pocos versículos. Como vimos, Jesús habló de dos hombres que fueron al templo con la intención de orar. Y cada uno de ellos representaba un estrato social y religioso completamente opuesto al otro. Por esta esquina, los fariseos. Los fariseos llamados así por su especial actitud de separación de todo lo que a sus ojos llamaban pecaminoso, creyendo a sí mismos como lo representativo de la santidad judía. La última coca del desierto, los fariseos. En el otro lado, la otra esquina, los publicanos. Hagan sus apuestas, señores. Considerados como los más perversos, sucios e inmorales, por cuanto se les identificaba como ladrones y traidores por causa de su oficio de recaudadores de impuestos por los tributos que le pasaban a Roma, siendo judíos. Por eso, para que la cuña aprieta tiene que ser del mismo palo. De hecho, en las cortes de justicia de ese tiempo, se dice que no se admitía el testimonio de los publicanos, por considerarles faltos de confianza en todo sentido. Así que se podía decir que el más devoto contra el más despreciado. ¿A quién le van? Los momios están muy disparejos, las apuestas están disparejas. Así Jesús expone los dos extremos en términos de una supuesta santidad y de la pecaminosidad. Así que dentro de la sociedad judía
esta situación, vemos que al fin del relato se revierte, se invierten los papeles ante los ojos de Jesús. O Jesús los pone así para que vean que las cosas no son como los hombres están proponiéndolas. Bueno, leímos acerca de dos hombres, dijimos, que subieron al templo a orar, a la hora de la oración pública, quizás a la hora del incienso, ya que esto se hacía 2 veces al día. ¿Se acuerdan? Eso lo menciona Lucas, curiosamente allá en Lucas 1, en el versículo 10, cuando a la hora del incienso se hace la mención que llega el ángel a hablar con este hombre que era más duro que las piedras, que lo dejaron mudo, de nombre Zacarías, ya que no le creyó al ángel ni a Dios. Pero así estaba la sociedad judía en ese tiempo. Esta es una parábola sobre la justicia y cuál es la manera de obtenerla. La justicia y cómo es la manera de obtenerla. Así que pongan atención, que es muy importante. Jesús describe con sumo detalle la oración del fariseo. Oraba de pie, lo cual era una señal de orgullo y vanidad. Oraba consigo mismo. O sea, al parecer ni siquiera le importaba si Dios lo escuchara o no. De esta manera, intencionalmente, sin saberlo, se separaba de Dios. Tal vez pensaba que Dios debería de estar agradecido de que él hubiera ido al templo a orar. No lo sabemos. Aunque los oyentes originales de Jesús, tan acostumbrados a ver esto, habrían pensado que el fariseo no estaba justificándose ni jactándose, sino más bien agradeciendo a Dios, ya que los judíos creían que era piadoso agradecer a Dios por la justicia propia. El fariseo entonces empezó con su palabrería, con su jerigonza, con su repetición, autojustificándose delante de Dios, que era lo mejor que hacía. Él se define primero a sí mismo como una especie exclusiva entre los demás hombres, quienes a su juicio eran ladrones, injustos y adúlteros. Y en forma despectiva dice que no es ni aún como este publicano. A renglón seguido enfatiza en sus supuestas obras piadosas. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, lunes y jueves, aun cuando la ley prescribía 1 vez al año para tal efecto, en el día de la expiación, y dice dar diezmos meticulosamente. Por eso aquí en Cabo San Lucas, cuando algo no te parece que sea lo correcto, la gente dice, ¿Cómo? Meticulosamente quieren decir, Según él, daba diezmo de todas sus posesiones, aunque solo diezmaba las cosas simples. Jesús grafica, explica, expone lo que los fariseos creían ser y lo que hacían. Usaban a otros como norma para medir su justicia. El fariseo no había mentido en lo que dijo. De hecho, todo lo que dijo era verdad. Pero descendió del templo sin haber sido justificado por Dios. Eso nos revela que uno puede ser profundamente sincero y a la vez estar profundamente equivocado. ¿Te queda el saco, maestro? Por favor, póntelo. Profundamente equivocado, y el fariseo estaba lejos de Dios. En lo que leímos por allá del versículo 12, el problema al fariseo no es lo que confiesa en la oración.